En el video anterior realizamos una masa sucré de chocolate que utilizamos para realizar bases de conitos y alfajores. Cortamos las bases de aproximadamente 3,5 centímetros para los conitos y 6 centímetros para los alfajores un poco más grandes. Vos podés realizarlos del tamaño que más te guste. Yo la masa la estiré relativamente fina, pero podés estirarla más gruesa o incluso agregarle polvo de hornear para que rinda un poco más la masa. La masa rinde bastante, pero va a depender del espesor y del tamaño que realicen los alfajores y los conitos. Luego del proceso de cocción, una vez que la masa ya esté fría, estará lista para ser utilizada. La masa sucré es dulce y se ven los gránulos de azúcar en la masa, como pintitas. Para comenzar con los conos, tenemos las bases ya dispuestas en una placa y una manga con un buen dulce de leche repostero con pico liso. Para hacer los conos de dulce de leche, ponemos la manga bien encima de la galleta y comenzamos a presionar la manga pastelera de manera constante a medida que vamos levantando de a poco, permitiendo que se vaya acumulando el dulce de leche sobre la galleta, dándole de esta manera altura y estructura al conito. Finalmente dejamos de presionar y levantamos, y ahí se formará el pico. De igual manera vamos realizando con los demás. Para los alfajores de dulce de leche, al igual que en el video de los alfajores marplatenses, tomamos las galletas y las rellenamos de manera que las bases queden hacia afuera, para dar bordes más lisos y que queden así más prolijos al momento de bañarlos. Rellenamos con una buena capa de dulce de leche repostero, esto es a gusto y piacere de cada uno. Yo decidí utilizar esta masa para realizar los conitos y alfajores porque quería experimentar. Podés elegir la masa que más te guste, no tiene por qué ser la misma. La idea es que vayas experimentando y encuentres tu masa favorita. Presionamos levemente y veremos que el relleno se extiende hasta los costados haciendo una pancita. Me encanta que queden así. Tapamos el resto de los alfajores. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Ahora llevamos los conitos y los alfajores a la heladera durante un buen tiempo, al menos durante 3 horas, para que pueda ponerse bien firme el dulce de leche repostero. También puedes ponerlos en el freezer para que se enfríen más rápido. Cuanto más firmes estén, más fácil será bañarlos con el chocolate. Para realizar los alfajorcitos de naranja, vamos a utilizar las mismas bases que para los conitos. Vamos a utilizar la misma crema de manteca americana que realizamos en el video de los budines de naranja, solo que le agregué a la crema un poco más de azúcar impalpable para que quede menos húmeda y más consistente. Del mismo modo que antes, rellenamos los alfajorcitos con la crema, dejando una buena capa de relleno. Las galletas rellenas con crema de manteca son las más ricas de todas. Pueden hacerlas de limón, de naranja, de vainilla, lo que ustedes prefieran. Las cremas de manteca de este estilo pueden durar bastante tiempo en la heladera dentro de un tupper hermético o bien pueden frizarse sin problemas. ¿Probaron alguna vez alfajorcitos rellenos con crema de manteca casera? ¿Les gustaron más que las galletas rellenas compradas? Si los probaron, por favor, déjenme la respuesta en los comentarios. Estos alfajorcitos también los llevaremos a la heladera para que se enfríen bien antes de bañarlos con chocolate.
Para bañar los conitos, en mi caso, simplemente voy a sumergirlos en chocolate templado. Tomamos el cono por la base, sumergimos, sacudimos un poco para eliminar el excedente damos vuelta rápidamente y posamos sobre la placa y esperamos a que se seque el chocolate a temperatura ambiente. De esta manera la base no estará cubierta. Para hacerlo de esta manera el dulce tiene que estar bien firme y frío para que no se caiga dentro del chocolate. Yo estoy utilizando chocolate cobertura semi amargo templado. Si querés hacerlo menos complicado, puedes utilizar el chocolate de baño de repostería que no necesita templado, pero recordá que el sabor no será lo mismo. Para el baño de los alfajores grandes, volcamos sobre el chocolate. Cubrimos bien todos los lados. Levantamos con un tenedor. Pasamos la espátula por encima. Sacudimos un poco. Y pasamos la espátula por debajo para retirar el excedente que pueda haber quedado. Finalmente, posamos sobre la fuente y esperamos a que se seque el chocolate a temperatura ambiente. En el video de templado de chocolate explico bien cómo trabajar con el chocolate semiamargo y las temperaturas críticas para el mismo, para que puedas realizar un templado correcto y puedas bañar a tus golosinas con un buen chocolate. Te dejo un enlace aquí arriba y debajo en la descripción del video para que puedas ir a verlo por si te interesa. Para el chocolate cobertura es mejor que se deje secando a temperatura ambiente para evitar que se contraiga de golpe con el frío de la heladera y genere grietas en las piezas terminadas. Para el baño de los alfajores chicos es lo mismo que para los grandes. Si estás utilizando chocolate templado, recordá remover el chocolate cada tanto y chequear la temperatura para que no baje de su temperatura mínima. De lo contrario, habrá que templarlo nuevamente. Podés remontar la temperatura del chocolate con un secador de pelo o una pistola de calor mientras removemos el chocolate suavemente. Y bueno, siempre es mejor saborear un buen chocolate cobertura que un baño de repostería. Cuesta trabajo y dedicación, pero al final tiene su recompensa en el gran sabor. Y aquí quedaron terminados los alfajores y conitos de dulce de leche y chocolate y los mini alfajores de naranja y chocolate cubiertos con chocolate semiamargo. El grosor de las galletitas y la cantidad de relleno queda en decisión de cada uno de ustedes. Son simples, deliciosos y son unas golosinas riquísimas para grandes y chicos. La clave es utilizar un muy buen dulce de leche repostero para estas golosinas. En los alfajores y los conitos, los protagonistas son el dulce de leche y el chocolate. Son irresistibles. Y en los mini alfajores, la crema de manteca de naranja. Es una bomba. La combinación de chocolate y naranja es genial. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.